Eh, bueno, voy a ir empezando y en todo caso quienes se vayan sumando, vamos haciendo nada más una introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy extraño para mí estar dando un taller o una charla viéndome a mí mismo reflejado en un dispositivo. Creo que esto refleja lo particular, ¿no?, de las circunstancias que estamos atravesando y bueno, y creo que todavía es mucho más lo que falta por saber y por impactar todo lo que nos está ocurriendo que lo que hemos atravesado. Pero bueno, estamos todos desde nuestro lugar como docentes, como judiciales, como abogados, como profesionales o personas que se desempeñan en otros oficios, cada uno haciendo su parte para tratar de salir todos juntos. Creo que es la única manera todos juntos como país y como humanidad a nivel global también. Y en mi caso, como soy un docente de la casa, el Centro de Graduados me ha invitado y estoy muy agradecido de sumarme una vez más a uno de estos talleres para colegas. Me han invitado a referirme a algún tema que en este caso he elegido hacer alusión a un tema más general, digamos. Cierto que hoy, no digo todo, pero mucho, o la mayoría, son temas vinculados a la pandemia que nos toca atravesar. Es muy común encontrar, no sé, delitos, por ejemplo, delitos complejos y el COVID-19, las relaciones de familia en tiempos de pandemia. Y es lógico que así sea y está muy bien, por supuesto que actualizar los temas de siempre. Pero yo he elegido hacer referencia a un tema más general en el entendimiento de que, bueno, hay que seguir presentando, si uno se dedica a la profesión, hay que seguir presentando demandas o contestando demandas o sacando sentencias, si uno trabaja del otro lado del mostrador. La vida continúa y entonces he elegido hacer de esta clase un espacio para hablar de un tema lo más general que encontré dentro de mi especialidad, que son las acciones de responsabilidad civil. Digo aspectos prácticos teniendo en cuenta que es un taller para graduados, con lo cual eso me condiciona en dos sentidos. Por un lado, obviamente trato de hacer la charla ni muy elemental, ni muy tampoco erudita, dirigida a la práctica en concreto de cuestiones que pueden serles útiles a los colegas en el ejercicio de la profesión, que por supuesto serán en las ramas más variadas, pero las acciones de responsabilidad civil son el pan de cada día para muchos abogados. Es algo absolutamente cotidiano, absolutamente diario y habitual, con lo cual en otras ocasiones he dado algún taller relativo también a estos temas, más específicos, tal vez de accidentes de tránsito, de mala praxis médica, con Patricio Girat, cuestiones donde los abogados pueden ser incluso acusados de mala praxis profesional, pero hoy he elegido hacerlo del tema más genérico posible. También habilitaremos luego los comentarios sobre el final para que quienes tengan algún aporte, alguna inquietud o quieran compartir algo, lo podamos hacer. Yo lo que les digo de mí, porque condiciona desde luego la mirada con la que suelo dar los temas en clase o en cursos o en conferencias, es que yo trabajo en el Poder Judicial, trabajo precisamente proyectando sentencias, en muchos casos en supuestos de responsabilidad civil. Entonces, la mirada que yo puedo aportar desde mi propia práctica profesional es la del lado de adentro, ¿sí?, sin perjuicio de que, bueno, vengo de una familia de abogados que toda la vida ejercieron la profesión del otro lado y que en docencia uno enseña parado desde lo académico, con lo cual, por supuesto que confluyen distintos puntos de vista, pero bueno, sepan que más a menudo
que otra cosa. La mirada que les doy es la mirada de un judicial, o sea, de alguien a quien normalmente le llegan los planteos y no quien los efectúa, ¿sí? Bueno, creo que ya en el horario que tenemos debe haberse sumado la mayoría de los colegas que estaban interesados en escuchar, así que voy lisa y llanamente a los temas a los que quería hacer referencia en este taller. Elegí, en primer lugar, hacer como siempre un repaso somero del fenómeno de la responsabilidad civil, porque evidentemente será la sustancia del caso que se defienda, ¿sí? Y luego algunas cuestiones más propias del proceso, ¿sí? En primer lugar, entonces, sobre responsabilidad civil. En el nuevo código se trata la responsabilidad civil como una fuente de las obligaciones, ¿no? Comienza con las fuentes en los distintos capítulos, los contratos, gestión de negocios, el pago de lo indebido, etc. La declaración unilateral de la voluntad están reguladas como fuentes de las obligaciones, y luego la responsabilidad civil dentro de otras fuentes de las obligaciones. Esto ya podría dar lugar a un debate, digamos, si se quiere, metodológico, acerca de la denominación o del emplazamiento. Yo me he formado con Juan Carlos Boragini y con Jorge Mesa en una cátedra donde me enseñaron que tanto el incumplimiento de una obligación que surge del contrato como la comisión de un hecho ilícito extracontractual son distintas formas de responsabilidad civil, entendida la obligación, cualquiera sea, como un fenómeno jurídico con dos etapas, la etapa de la deuda y la etapa de la responsabilidad. Entonces, cualquier deudor en una obligación contractual, en tanto tenga plazo para cumplir, en tanto no le sea exigible, el acreedor espera de brazos cruzados. Lo mismo en la esfera extracontractual, todas las personas esperamos que nadie nos cause un daño. Ahora bien, el deudor incumple, llegado el momento del pago, no lo realiza, pago en sentido técnico, ¿no? Cualquiera sea la ejecución de la prestación de que se trate, no necesariamente dar una suma de dinero. Entonces, el deudor no paga, o bien un sujeto cualquiera lleva a cabo un hecho ilícito sin un contrato que determinara una obligación concreta previamente, se activa la etapa de la responsabilidad. Sin embargo, uno analiza la denominación de la figura en las últimas normas del Código, por ejemplo, de Derecho Internacional Privado, y uno habla en general con quienes comparten el ámbito jurídico y parece reservarse la responsabilidad civil como una consecuencia de la violación del alterum non laedere, digamos, del deber genérico de no dañar a los demás, mientras que cuando se falta al deber jurídico concreto, específico, que surge de un contrato, se habla más de incumplimiento que de responsabilidad. Yo esto lo he aprendido conforme fui avanzando en la carrera y en la profesión, pero venía de esa idea primigenia, ¿no? De, bueno, pero ¿por qué? Digo, responsabilidad en definitiva no aplica en ambas esferas. Digo, hoy podría parecer esto incluso anecdótico, teniendo en cuenta que el nuevo código ha unificado el tratamiento de la responsabilidad contractual y la extracontractual, a lo cual yo respondería dos cosas. Primero, las ha unificado, pero no las ha homogeneizado. Hay algunas cuestiones específicas donde vale la pena seguir haciendo la diferencia. Por ejemplo, el plazo de prescripción de 3 y de 5 años, según sea para reclamar la responsabilidad de la ejecución de la prestación. Por ejemplo, en materia de Derecho Internacional Privado, lo que significa la antijuridicidad en cada caso, etc. Y en segundo lugar, más allá de que los artículos, las normas jurídicas a aplicar puedan ser las mismas, son fenómenos distintos. No es lo mismo el deudor que no paga el alquiler al que se lleva por delante a otra persona en la calle y le causa un daño físico. Siguen siendo fenómenos distintos, aun cuando se les puedan aplicar normas o principios similares o incluso idénticos. Bueno, más allá de esta digresión, que por otro lado
quiero centrarme en aspectos prácticos, no en aspectos académicos justamente. Vamos a hablar simplemente, para enmarcar el tema, de los factores que hacen a que pueda prosperar normalmente un reclamo resarcitorio. Digo, delimitando el tema entonces, ya me he referido a la responsabilidad civil en general, me interesa también recalcar que en el nuevo código, esto por supuesto no es una innovación del nuevo código, digo nuevo código porque es más reciente que el de Vélez, en algún momento deja de ser nuevo, pero bueno, permítanme la licencia. Digo, el nuevo código no ha innovado, pero sí ha enfatizado muchísimo la importancia de la función preventiva de la responsabilidad civil, con gran tino, por supuesto, que es mucho mejor porque es más económico, pero fundamentalmente porque es más humano, procurar que los daños no se produzcan, a desentenderse de que se produzcan o no, y luego eventualmente, como se puede y si se puede, repararlos. Desde ya esto es una idea que no merece, digamos, sí, por supuesto merece mayor estudio, pero creo que estamos todos de acuerdo en que la prevención es esencial. Pero nuevamente, tiene mayor trascendencia práctica, creo, por el ejercicio de la profesión y por los casos que generalmente se litigan, por lo menos hasta el momento, son cuestiones resarcitorias, con lo cual la prevención la dejo de lado. La punición, digo, esta función sancionatoria o disuasiva, que para algunos ha quedado en el nuevo código, para otros no, indudablemente estaba en el anteproyecto de código, pero bueno, luego no trascendió. Hoy solo tenemos daños punitivos en la ley de defensa del consumidor, no más allá. Esto también está discutido, si en el 714, en el 716 ha quedado o no ha quedado en el nuevo código plasmada una función disuasiva. Podemos debatirlo largamente. Bueno, eso no forma parte del taller. Yo lo que quiero simplemente, en esta parte, si se quiere, sustancial o de fondo, la primera mitad de la clase, se conecta con los clásicos y sabidos presupuestos de la responsabilidad civil en la tradicional faceta indemnizatoria, que es el esqueleto y la columna vertebral de cualquier caso de responsabilidad civil. Entonces, lo que me parece importante es repasar, digo, todos lo sabemos por supuesto, y hacer hincapié en algunas cuestiones concretas de esos factores elementos o presupuestos de la responsabilidad civil, que son la antijuridicidad, el daño, la relación causal y el factor de atribución. ¿Qué decir? Sobre la antijuridicidad, afortunadamente el nuevo código ha superado en los artículos 1716 y 1717, al referirse a la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación. Ven, el propio código hace como las dos menciones, da lugar a la reparación del daño causado, etc. Y el 1717, cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Esto supone un gran avance en relación a la letra del 1066 del Código de Vélez, que leído de manera literal y superflua podía dar lugar a una interpretación en el sentido de que en derecho de daños hacía falta, como en derecho penal sigue haciendo falta, una antijuridicidad en sentido formal, es decir, que haya una norma jurídica que concretamente se está vulnerando para que pueda catalogarse un hecho como antijurídico. Esto desde hace muchos años la doctrina y la jurisprudencia no lo han entendido así, sino que digamos, no es necesario un catálogo que diga quien atropelle a una persona con su motocicleta debe indemnizarlo, quien difame a otro en una red social debe resarcirlo. Digamos, no debe necesariamente haber una norma que capte, como sí pasa en derecho penal con los tipos. Bueno, en derecho de daños no es necesario que una norma específica nos indique que una conducta está prohibida o que, digamos, realizada dará lugar a una indemnización, ¿sí? Esto no ocurre en derecho de daños, donde entonces basta con la antijuridicidad meramente material, vale decir, la
vulneración del deber genérico de no dañar a otros o no cumplir con una deuda en el marco de una obligación contractual, cualquiera sea, ¿sí? ¿En qué nos sirve esto en la práctica? Bueno, desde luego que podemos fundarlo en las normas vigentes y no en una interpretación moderna de normas de hace un siglo y medio. Esto, desde luego, el Código Civil y Comercial es claramente superador en este punto, pero lo que me parece interesante para traerlo a la práctica de la materia de la antijuridicidad es cuando al abogado litigante le sirve el hecho de que haya una norma concreta que regule la cuestión. O sea, si no la hay, igualmente, en la medida en que se viole el deber de no dañar a otros y se cumpla con los demás presupuestos, desde luego que el hecho será antijurídico. Pero si además hay una norma que impone, por ejemplo, al proveedor velar por la seguridad del consumidor, pues lo invoco. Si hay una norma que impone a los médicos y a las instituciones de la salud requerir el consentimiento informado con ciertas características de los pacientes a los que van a tratar y no lo hacen, invoco esas normas que concretamente se han violado. O sea, de mínima me alcanza con la antijuridicidad meramente material de que se ha causado un daño no justificado. Digo, hay causa de justificación, por supuesto, en el 1718, pero bueno, son excepcionales, rara vez ocurren y no quiero detenerme en eso demasiado. Ahora, si además de ese presupuesto mínimo de que hay antijuridicidad material porque se causó un daño no justificado, además tengo normativa específica que regula la cuestión en la que me estoy manejando, pienso, una demanda contra un abogado por mala praxis profesional, pues la ley de ética, ¿sí? Y así sucesivamente, pues digo, si lo que dice la norma al litigante lo beneficia, pues la invoca, y si uno está parado en la otra vereda, pues se hace cargo de que esa norma existe. Seguramente, aunque no la mencione la contraparte o el tribunal, la van a mencionar y la van a aplicar igual, pero bueno, habrá que tratar de ver en qué medida se puede enervar esa antijuridicidad. Digo, me parece la aplicación concreta y práctica más usual de ese presupuesto que les puedo traer en este momento a ustedes. En cuanto al daño, que es el presupuesto central y esencial de la responsabilidad civil en su función resarcitoria, digo, no hay indemnización, no hay reparación sin daño. Desde luego que podríamos ahondar en los requisitos del daño resarcible. Bueno, eso tal vez es más propio de una clase de obligaciones o de daños. Los que me interesa resaltar en este punto son los relativos a la certidumbre del daño, ¿sí? Y diría también al carácter personal que debe revestir todo daño. ¿Por qué digo lo de la certidumbre? Bueno, el daño debe ser cierto. Ya acá nos movemos de artículo, ¿no? Pasamos al 1737, que es donde se comienza a regular el daño resarcible. Bueno, contiene el concepto de daño como lesión a un derecho o un interés. Nuevamente podríamos debatir, daño es lesión a un derecho subjetivo, daño es lesión a un interés, a un simple o de hecho, con tal que no sea ilícito, que subyace a un derecho, o daño es, como decía Pizarro y Vallespinos, pero especialmente Pizarro, la consecuencia, digamos, el menoscabo concretamente. Bueno, podemos hacer un artículo doctrinario sobre el concepto de daño, no es la idea en este momento. Sí quiero hablar de la certidumbre del daño. Dice el 1739, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Entonces, cuando hablo del carácter cierto del daño, lo que quiero decir es que no sea meramente conjetural o hipotético, digamos, no una posibilidad en la imaginación del damnificado, ¿sí? Sino que debe existir certeza acerca de que el daño
ocurrió o va a ocurrir. O sea, el propio artículo capta ambas hipótesis. Puede ser un daño actual que ya se produjo o un daño futuro que todavía no se produjo, pero que se tiene certeza de que va a acontecer, ¿sí? Ahora bien, hay algunos rubros que se suelen solicitar en un reclamo y luego en una demanda judicial, si la cuestión se judicializa, en los cuales la certidumbre no está tan presente. Vale decir, el lucro cesante y la pérdida de chance son típicos casos en los cuales la certidumbre no es total. Entonces, cuando se reclama lucro cesante, típico caso, se choca un taxi, entonces el dueño o quien trabaja y lucra explotando ese taxi no puede hacerlo durante el tiempo que demanda la reparación o conseguir un nuevo caso de destrucción total, por ejemplo. Bueno, durante ese lapso no se puede explotar el taxi, no se gana dinero y el damnificado se ve privado de una ganancia que deja de percibir como consecuencia del hecho. Ahora, no hay certeza absoluta acerca de que ese daño se va a producir, porque podría pasar que se prohíba la circulación de taxis, por ejemplo, durante un mes. Piensen en este contexto. Entonces, en ese caso, el daño que se podría haber producido no se produjo, ¿sí? O, no sé, lucro cesante porque en función del hecho ilícito no puedo presentarme en X lugar donde iba a no sé, tocar el piano y cobrar un honorario por mi labor. Está bien, pero tal vez me enfermaba el día anterior y no iba. Digo, no se tiene la certeza absoluta que sí se tiene cuando uno le fracturan un dedo en un hecho violento. Bueno, ya tiene el dedo fracturado, ya está, el daño físico está producido en ese momento. Habrá que ver si es permanente, pero el daño está. O un gasto que se haya hecho, un típico gasto de movilidad, bueno, una vez que se pagó el taxi para ir a la clínica, ese daño patrimonial ya se produjo, ya gasté esa plata. Esa certeza no se tiene en el lucro cesante y mucho menos en la pérdida de chance, donde lo que se indemniza es simplemente la frustración. Puede ser una chance muy importante, pero quiero decir, no es el daño completo, como si se causara el hecho ilícito y se produjera un daño completo, sino una razonable probabilidad de haber obtenido un beneficio patrimonial o no haber hecho una erogación patrimonial. Pérdida de chance muchas veces se reclama por la frustración de una trayectoria profesional, o sea, un daño psicológico tal que le provoca a una persona que venía en pleno ascenso en su carrera acceder a trabajos mejor remunerados, de mayor jerarquía, mayor responsabilidad, etc. Pérdida de chance, típico cuando un abogado, no lo hagan nunca, por un olvido o por una negligencia profesional, se olvida de apelar a una resolución que es adversa a su cliente o deja caducar la instancia y además está prescripta, o sea, una vez caducada la instancia, el derecho está prescripto. En el juicio por mala praxis, que seguramente le van a hacer al abogado, no se lo puede condenar como si él le hubiera robado esa plata al cliente, que debió pagar o que no cobró. Lo que se va a indemnizar es la chance que tenía de ganar el juicio si era parte actora y cobrar un dinero, o de ganar el juicio si era parte demandada y no pagar cierto dinero a su contraparte. Pero lo que se indemniza es la chance, no el 100%. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta el juez en ese caso? Y bueno, seguramente, si supongamos un abogado parte actora, caduca la instancia, prescribe la acción, no puede cobrar un peso. Y bueno, si del millón de pesos que fuera el reclamo, por ejemplo, seguramente si el demandado estaba rebelde, toda la prueba se había producido y le había salido perfecta al actor, estaba todo dado como para que ganara, seguramente esa chance va a ser alta y la indemnización va a ser un porcentaje alto de ese capital que se estaba pidiendo en la demanda. Por el contrario, si el juicio iba muy mal, probablemente la chance sea menor, entonces la indemnización también. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando reclamen
lucro cesante, pérdida de chance matrimonial, muy interesante. En algunos casos sería interesante también pensarlo en los términos del contexto actual del siglo XXI y el derecho de las familias en general. Sería interesante pensar por qué pérdida de chance matrimonial. Hoy el matrimonio es una opción más de familia, no es la aspiración de toda persona casarse con otra de distinto sexo. Afortunadamente eso ha cambiado mucho, pero bueno, la pérdida de chance matrimonial ha sido también un rubro que se ha solicitado en numerosas ocasiones. No es tan usual, pero ha ocurrido. Entonces, quiero decir, háganse cargo cuando pidan alguna de estas, o les pidan alguno de estos rubros, de este requisito. Es muy importante atacar o fundar la certidumbre del daño, ya sea actual o futuro, ya sea directo o indirecto. Saben que el damnificado directo es siempre el que padece en su propia persona o en su propio patrimonio las consecuencias de la lesión, mientras que el damnificado indirecto es toda persona que siempre sufre un daño propio y personal, si no, no se podría reclamar, pero porque otra persona ha sufrido en su persona o en su patrimonio algún menoscabo. Entonces, típico ejemplo, supongamos una mala praxis donde resulta contagiada de una enfermedad incurable un niño. Bueno, el damnificado directo es el niño, los damnificados indirectos serán los padres, los abuelos, y quienes el código diga, ¿no? La cuestión de la legitimación activa en materia de daño extrapatrimonial es muy interesante también, pero bueno, creo que la aplicación práctica del requisito daño viene por ese lado. Es muy extraño para mí, lo digo promediando la clase, darla de esta manera. Uno normalmente tiene enfrente personas que hacen que sí con la cabeza o que no, o alguna pregunta o algo, como algún feedback. El único que tengo acá son unos corazoncitos que salen por... Es el primer vivo que hago, además, lo aclaro, tampoco tengo experiencia en vivos de Instagram, pero bueno, supongo que iremos bien. La relación causal, como todos saben, es la conexión que debe existir entre el hecho y el daño. Normalmente, quien suele estar interesado en demostrar la ausencia de relación causal es el demandado. Nuestro código actual y el código de Vélez, ambos, en esto siempre el derecho argentino ha sido coherente, se ha adoptado la teoría de la causalidad adecuada. Vale decir, aquello que razonablemente, previsiblemente, una persona promedio puede suponer que va a ocurrir como curso natural y ordinario de los acontecimientos. Es un análisis que se hace en abstracto, ¿sí? Que prescinde en principio de la idea de culpa o de reproche, aunque luego en la práctica todos somos seres humanos y es difícil separar hizo todo bien o hizo algo mal de fue la causa o fue la consecuencia. Y uno normalmente piensa todo junto. Esto es muy común en los supuestos de mala praxis médica. Normalmente, si el médico hizo todo bien, suele ocurrir que el paciente no se enferma, y si el médico hizo algo mal, suele ocurrir que el paciente se enferma o tiene alguna complicación. En algunos temas, el estudio de la relación causal y el factor de atribución es difícil de separarlo en la práctica, aunque luego en los libros, por supuesto, los tenemos por separado. Pero digo, en la medida en que la relación causal, analizada en abstracto, es esa vinculación de causa-consecuencia entre el hecho que supuestamente generó el daño y el daño que supuestamente es causa del hecho, en muchos casos la verdad es que viene presumida, pensando en accidentes de tránsito o en siniestros viales, en realidad para ser fiel a mi cátedra, donde hablamos de siniestros viales más que de accidentes de tránsito, es particularmente importante la presunción, ¿no?, de relación causal. Una vez probado que un automóvil interviene en un siniestro, se presume que los daños que sufre
la víctima son consecuencia de la intervención de esa cosa. Entonces, normalmente es el demandado quien está interesado en demostrar la falta de relación causal, atribuyendo la imputación de ese daño a un hecho distinto al que se le está atribuyendo a él. Vale decir, el hecho de la propia víctima, el hecho de un tercero por quien no se debe responder, o caso fortuito o fuerza mayor. Aclaraciones respecto de esto: caso fortuito, fuerza mayor son sinónimos en el nuevo código, poniendo fin a una larga discusión más académica que otra cosa sobre, bueno, distintas acepciones de qué es caso fortuito o fuerza mayor. ¿Es el hecho de naturaleza o el hecho de un humano? ¿Es imprevisible o es inevitable? Bueno, el nuevo código, con excelente criterio, los trata como sinónimos y ya. Y luego, es hecho de la víctima, no culpa de la víctima, porque un niñito de 2 años que cruza por una autopista, por la mitad de una autopista, por supuesto no puede tener culpa porque no tiene discernimiento, y si no hay acto voluntario, mal puede haber culpabilidad. Son un primer y segundo nivel de imputabilidad de una conducta, y sin embargo suele ocurrir que si una persona con discernimiento o sin él cruza por la mitad de una autopista, es muy probable que alguien que viene a 130 km/h no pueda frenar a tiempo y evitar embestirlo. Después habrá que ver por qué el niño andaba suelto, habrá que ver en qué condiciones circulaba el que manejaba, pero causalmente, digamos, es hecho de la víctima y no es culpa de la víctima. Eso puede, por supuesto que el tribunal lo va a calificar de oficio, pero es muy importante que ustedes, como especialistas en esta materia, puedan hablar con propiedad y darle a los tribunales los términos más adecuados, por si ocasionalmente no lo tuvieran fresco, digamos. Y esto uno dirá, bueno, pero ¿cuándo pasa esto? Bueno, a mí el año pasado me pasó de ver un caso así, exactamente así, un niño de 7, 8 años que cruzaba por una autopista. Entonces ahí ya no es lo mismo hablar de hecho de la víctima o culpa de la víctima. Culpa no hay, indudablemente no puede haber culpa sin discernimiento. Un discernimiento que no existe iuris et de iure, no se puede discutir. Bueno, y hecho de un tercero por quien no se debe responder, no un tercero cualquiera, porque un padre por un hijo responde, un principal por un dependiente responde, ¿sí? Hecho de un tercero por quien no se debe responder. Todo eso es causa ajena y, desde luego, interesa al demandado demostrar la causa ajena. En ese caso, pues no va a responder el sindicado como responsable. Y el factor de atribución, bueno, es absolutamente esencial, ¿no? Como elemento, a punto tal que se habla de responsabilidad subjetiva o de responsabilidad objetiva sobre la sola base de que el factor de atribución sea subjetivo o sea objetivo. Por supuesto, cuando hablamos de una responsabilidad subjetiva, estamos aludiendo a un reproche, a título sea de culpa o dolo, la idea de culpa no tiene que ver con negligencia, imprudencia o impericia, más allá de que se repiten estas palabras. Yo creo que ya tengo la teoría de que es porque todas tienen 4 sílabas y porque riman además. Entonces, negligencia, imprudencia, impericia, uno se lo aprende como un cantito y no está mal, digamos, pero esas son las manifestaciones de la culpa, no la idea de culpa. El concepto de culpa no tiene que ver con usar 3 sinónimos o 3 palabras parecidas, sino con la falta de todo aquello que requería la situación, o sea, en virtud de las circunstancias, de las personas, el tiempo y el lugar, el deudor o el dañador no empleó todo el cuidado, toda la previsión, toda la diligencia, toda la prudencia, toda la puntualidad. Podríamos seguir hablando de distintas palabras y seguiría siendo culpa. O sea, la noción de culpa es mucho más amplia que esas 3 palabras, pero bueno, todos sabemos en definitiva a qué nos referimos. Y la responsabilidad objetiva desde ya prescinde de esas nociones y alcanza con el solo hecho de ser dueño de una cosa riesgosa, ser guardián de una cosa riesgosa, ser el Estado, ser padre o madre de un niño menor de edad a su cargo. En fin, las responsabilidades objetivas han ganado terreno, ser principal respecto de un dependiente, ser proveedor y deber una obligación de seguridad de resultado. Bueno, todos estos son supuestos de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiero
traer a la práctica de estos elementos que me parecen muy ricos por otro lado. Bueno, por un lado, la responsabilidad subjetiva, desde luego, es menos severa para el sindicado como responsable. Porque la regla general es que si se imputa responsabilidad subjetiva, la carga de la prueba de la culpa, digo de la culpa porque el dolo existe a veces, pero es bastante inusual y además es mucho más difícil de probar. El 95% como mínimo de los reclamos basados en responsabilidad subjetiva funcionan a través de la imputación de culpa, no de dolo, ¿sí? Pues bien, la carga de la prueba de la culpa, como regla general, corresponde a quien está interesado en que exista, que va a ser el actor, va a ser el damnificado, va a ser la víctima, ¿sí? Entonces, perdón, encima decía, entonces, en primer lugar, va a ser el actor quien deba probar entre los demás requisitos la culpa del dañador, cosa que puede lograr o no. Tal vez las pruebas que se produzcan no le salen bien y no dan cuenta de una conducta negligente en cabeza del demandado. Ahora bien, a su vez, tiene a disposición el demandado la vía de demostrar su diligencia, o sea, su falta de culpa para exonerarse. Si la razón por la cual yo supuestamente debo responder es que hice algo mal y yo demuestro que hice todo bien, no respondo, ¿está bien? Es así, así debe ser. Ahora bien, ¿qué pasa? Un sistema intermedio, como teníamos en el viejo código, en materia de responsabilidad causada con intervención de cosas no riesgosas, a diferencia de la causada por cosas riesgosas o viciosas. Era 1113, segundo párrafo, primera parte, esa palabrita, ¿no? Con la cosa o por la cosa cambiaba el régimen de responsabilidad, una sutileza importante, ¿no? Ya no lo tenemos, pero sí lo tenemos en materia de mora, por ejemplo, cuando el deudor debe probar que no le es imputable, ¿no? El legislador puede, en determinadas situaciones, ni hablemos de las cargas probatorias dinámicas, podría dar para un taller solamente de ese tema, bueno, por las razones que fuera, podría ocurrir que esté invertida la carga de la prueba, en el sentido de que no debe demostrar el actor la culpa del demandado, sino que la ley lo presume a favor y por el actor. Aún en estos casos, el demandado puede liberarse demostrando su falta de culpa, es decir, que actuó con diligencia. Esto debe ser así. En cambio, en la responsabilidad objetiva, al no ser la culpa la razón por la cual se debe responder, pues tampoco es una razón válida para exonerarse. Entonces no tiene sentido argumentar, siendo quien estaba al volante de un vehículo, pero yo venía manejando a la velocidad reglamentaria, no había tomado ni una copa de vino, manejo hace muchísimos años, venía atento, está bien, no importa. Si no se lo está queriendo hacer responder por manejar mal, o manejar rápido, o manejar borracho, sino por el solo hecho de ser el guardián material o intelectual, según, del vehículo en el momento en el que se produjo el accidente. Entonces, bueno, esto de nuevo es un repaso, pero lo que yo quiero traer como consejos prácticos, si se quiere, o aspectos prácticos, son dos que en mi experiencia se han visto más bien soslayados que presentes, digamos. El primero, y esto lo escucho a veces en ámbitos, por supuesto lo escucho en grado, pero a veces en ámbitos donde se repite automáticamente y sin embargo no es así. Me van a entender cuando lo diga. Normalmente se dice, bueno, cuando a uno le imputan responsabilidad subjetiva, tiene que demostrar la falta de culpa. Cuando uno le imputan responsabilidad objetiva, tiene que demostrar la causa ajena. Bueno, esto es una posibilidad, en ambos casos es una posibilidad. Pero si la imputación se hace a título de responsabilidad subjetiva,
Por supuesto que se puede liberar demostrando la falta de culpa, pero también puede atacar la falta de causalidad, ¿sí? Cuando la responsabilidad es objetiva, la pretensa responsabilidad es objetiva, no se puede liberar demostrando la falta de culpa. Y sí demostrando la causa ajena, pero no es que la causa ajena solo interesa desvirtuarla, si uno es demandado, en la responsabilidad objetiva. Es simplemente una herramienta más o una herramienta menos. Pero la causa, como elemento de la responsabilidad civil, la causalidad se puede discutir en cualquier supuesto. Y eso es algo muy importante, que a veces se olvida y puede ser definitorio, porque tal vez pueda haber existido una negligencia, pero aún así el daño se produjo por otra razón. Bueno, no prospera la demanda, ¿sí? O por lo menos, si uno es demandado, puede querer atacar los dos frentes. Por un lado, el accionado hizo todo bien. Y por otra parte, además, el daño que sufrió el actor responde a otra causa distinta. Perfecto. De hecho, es una defensa con más chances de prosperar que si solo atacó el factor de atribución. Eso me parece importante, pues, primero. Y segundo, tampoco es la única vía. También se puede desvirtuar la existencia de daño. Puede ser que el daño sea totalmente hipotético. Entonces no tiene ya sentido siquiera adentrarnos en ver si hubo o no culpa, o ver si no hay daño siquiera. Si se cuestiona que haya sido la persona en el lugar indicados en la demanda quien haya hecho el pretenso hecho ilícito del cual se trate. O sea, de nuevo, yo trato de ir siempre contra estos cantitos, ¿no? Que pueden servir tal vez en un nivel muy elemental, pero luego no son así, queda incompleto. No es cierto que en una responsabilidad subjetiva solo voy a tratar de probar la falta de culpa, y en una responsabilidad objetiva solo voy a tratar de probar la causa ajena. La causa ajena se puede demostrar en cualquier caso, lo mismo que la falta de daño, lo mismo que la falta de antijuridicidad. Simplemente en un caso tengo abierta la puerta extra de eximirme demostrando mi no culpa, y en la otra no. Esa es la única diferencia del tema, bien enfocado desde mi punto de vista, y me parece interesante siempre que doy un taller o una clase sobre temas conexos a este, me parece importante mencionarlo. Y la segunda cuestión, y ya me quedo casi sin tiempo para mencionar algunas cuestiones del proceso, tiene que ver con el artículo 1723. 1722, 23 y 24. Dice el Código Civil: la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Luego, el 1722 se refiere al factor de atribución objetivo, lo mismo que el 1723 y el 1724, los factores subjetivos de atribución. Entonces, todos nos concentramos, y está muy bien, en los artículos 1722, 3 y 4. Ahora, hay una parte de un artículo que está diciendo que si no tenemos regulada una materia concreta acerca de si es subjetiva u objetiva la responsabilidad, debe entenderse que es subjetiva. Esto ha sido criticado por algunos profesores. A mí no me parece tan mal, la verdad. Yo creo que hay algo de humano en el fondo. Si uno mira a un niño como trata de exonerarse de responsabilidad cuando un padre o una madre lo reta, normalmente va a decir yo no fui, lo hizo otra persona, o va a decir perdón, fue sin querer, hice lo mejor que pude e igual, no sé, se me cayó el vaso y lo rompí. Es muy humano recurrir a la idea de no responder si se hizo todo bien y aún así no se logró. Por supuesto que en muchos temas esto es insuficiente, desde luego, y está muy bien y es absolutamente plausible que desde 1968 hacia acá se haya avanzado tanto en el encuadre de la responsabilidad objetiva de más y más, sin ir más lejos, la responsabilidad de los padres, que se ha pasado de una responsabilidad subjetiva muy agravada, muy difícil de exonerarse por ese lado, pero una responsabilidad objetiva con nombre y apellido en el nuevo código. ¿Por qué menciono el 1721? Entonces, porque hay materias que no están reguladas. La responsabilidad de los buscadores de internet y de las redes sociales por
normalmente violación de derechos personalísimos como la identidad, la imagen, el honor, la dignidad, ¿sí? Con la vulneración que ello supone en la faceta normalmente extrapatrimonial de una persona, ¿sí? Pero también puede traer consecuencias patrimoniales desde ya. Digo, ¿cómo yo le exijo a Google, por ejemplo, que responda? Si como dueño de una cosa riesgosa, que habrá que ver si lo es, como un buscador, es más riesgosa la sociedad desde que yo ahora puedo poner el nombre de alguien y ver si salen resultados académicos o delictivos o inmorales o normales. ¿Responde Google por ser dueño de una cosa que antes no existía y ahora que existe hay riesgos? ¿O responde por haber hecho algo mal? Normalmente haber hecho algo mal es no dar de baja un resultado cuando se le ha requerido administrativo o judicialmente o incluso extra proceso, depende de distintas teorías. Bueno, yo he tenido ocasión de trabajar este tema en detalle y sorprendentemente hay abogados de primera línea, que en sus escritos no ponen el 1721, que es un argumento central, por lo menos desde la norma. Después lo podemos discutir si lo compartimos, si no. Pero el que esté interesado en que la responsabilidad se impute a título subjetivo, de lege lata y exegéticamente, no tiene más que citar el 1721 y decir, miren señores, sobre esta materia no se dijo nada. El 1721 nos dice que sobre lo que no se dice nada, el factor de atribución es la culpa, conclusión del silogismo, el factor de atribución es la culpa. Es algo, para mí, tal vez tan claro, leyendo el articulado y analizando un tema donde no hay una regla específica todavía, que me llama la atención la minimización de esta regla, que, insisto, luego la podemos analizar críticamente. Incluso hay profesores muy jerarquizados que han estado muy en contra de este artículo, pero me parece que no podemos ignorar el derecho escrito a la hora de la práctica, ¿no? Bueno, voy a hacer simplemente 2 comentarios más y abrir a comentarios propiamente dichos. Por supuesto me quedé sin tiempo, 1 hora no es tanto tiempo, pero bueno, lo principal que les quiero decir ahora sí son cuestiones prácticas netamente del proceso. Primero, sean puntillosos y sean meticulosos y detallados en el reclamo de los rubros, ¿sí? En la práctica, los rubros que se reclaman son ligeramente distintos a lo que uno lee en los libros. Esto, por supuesto, se adquiere normalmente con la práctica. Pero normalmente se aconseja, digamos, cuando hay daños a la integridad psicofísica, reclamar daño físico y daño psicológico. Algunos jueces lo dan como un solo rubro, otros lo dan por separado. Por supuesto, eso se constatará con la correspondiente pericia médica o psicológica o médica legista, todo junto. El daño estético está discutido en doctrina. Algunos son partidarios de la autonomía de esa faceta, otros no, y lo consideran englobado dentro del daño moral. Desde luego, el daño moral también. Y luego hay que ser cuidadoso con otras partidas, no sé, por ejemplo, el daño a la vida de relación. ¿Es un daño autónomo o el daño biológico o el daño neurológico? O el daño al proyecto de vida. Digo, ¿son facetas autónomas del daño o están todas englobadas dentro del daño moral? Mi consejo, o se piden todas o se piden todas dentro de una, pero discriminando las distintas manifestaciones del daño. De lo contrario, puede quedar incompleto, ¿sí? Es absolutamente imprescindible, si van a ser abogados de parte actora, y si les toca la parte demandada, cuando no lo haga su contraparte, pues lo acusan. Son 2 palabras, pero alcanza a componer lo que uno solicita en el objeto de la demanda o eventualmente en la liquidación, más intereses. Llamaría la atención, muchas veces los intereses son mucho más cuantiosos que el capital. Esto normalmente pasa en juicios largos, con tasas de interés elevadas, y ha habido casos donde ha habido que discutir si se sobreentendía que el actor pidió o no intereses por solamente pedir un capital. Algunos entienden que sí, otros entienden que no. Ahora, son 2 palabras.
No cuesta absolutamente nada poner más intereses y nadie tiene más ninguna duda. Lo mismo ocurre con esa fórmula, no son 2 palabras, serán 15, pero vamos, tampoco cuesta demasiado, de poner algo similar a y o lo que más o menos resulte de la prueba producirse en autos y lo que considere BS. Palabras más, palabras menos, la idea es esa. Entonces, ¿qué pasa? A uno le piden en la demanda 50.000 pesos, pero del año 2008. Y cuando le toca resolver en 2020, resulta que claramente 50.000 pesos no indemnizan una incapacidad de 40 puntos. Pero como no se dijo y o lo que más o menos, hay que ponerse a dilucidar si en realidad se puede inferir y el principio de congruencia. Bueno, son 2 renglones. O sea, insisto, le llamaría la atención, pero lo veo, no es que me lo han contado, le llamaría la atención la frecuencia con que olvidos de esta tal vez sencillez aparente pueden costarle a una persona mucho dinero y a los abogados su reputación o incluso una sanción. Yo creo que eso es absolutamente fundamental en los escritos iniciales. Y por supuesto, bueno, lo que tiene que ver con la prueba es trascendente, digamos, la prueba que uno no ofrezca y luego no produzca, no hay nada peor para, bueno, sí hay cosas peores, pero es algo muy malo para un abogado que le decreten la negligencia o la caducidad en la producción de una prueba. Esto, digamos, no debería pasar y se es bastante puntilloso. A la hora de analizar cómo se lleva un expediente y a la hora de resolverlo también, muchas veces, bueno, juega una presunción en contra, desfavorable, ¿no? ¿Para qué se ofrecieron 5 testigos y después se desisten los 5 o se declara la caducidad de los 5? Y bueno, seguramente no tendrían nada muy bueno para decir a favor del que los propuso. Bueno, todas son cuestiones que me parece interesantes mencionarles también. Si queda algún tiempito ahora, podemos hacer, yo que trabajo en cámara, algún comentario sobre expresión de agravios, pero voy a habilitar los comentarios porque me deben quedar 10 minutos y no quisiera hacer esto del todo unilateral, excepto por los corazoncitos, que desde ya les agradezco mucho, como feedback. Bueno, leo las inquietudes, aportes, preguntas, comentarios que quieran hacer. Esto es muy raro, yo hablando, y lo voy a hacer más seguido, en mi propio Instagram. Hablo y la gente pone manitos, es muy divertido. Gracias, por otro lado me alegra si les parece útil. La finalidad de estos talleres, yo siempre la he enfocado más en la práctica. Me parece que al ser talleres para graduados, trato de hacer un análisis para profesionales, colegas que ejercen la profesión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Andrea la conozco de la materia, muchas gracias. Responsabilidad de los padres por hechos de los hijos menores. Es muy interesante ese tema. Desde mi punto de vista, bueno, voy a contestar solo 3 preguntas antes de que se corte el video. Yo lo que creo respecto de la responsabilidad de los padres respecto de los hijos menores es que es bastante lógico que sea objetiva, la verdad, porque pensar en la falta de educación es absolutamente imposible en la práctica. Bueno, absolutamente imposible no es nada, siempre hay casos extremos, pero es muy difícil en la práctica demostrar si los padres han educado o no bien a sus hijos. O sea, habría que hacer una serie de inferencias sobre cuestiones muy de muy difícil comprobación. Y la culpa, eso sería la culpa ineducando, ¿no? Y la culpa invigilando, digamos, puede llegar a demostrarse, pero hoy es muy difícil. Hoy digo, los niños, no digamos ya los adolescentes, pero yo tengo primos chiquitos, los niños, no digo que hacen lo que quieren, pero tienen un grado de autonomía cada vez mayor. Es muy difícil exigirle al padre que esté permanentemente vigilando al niño y aún así se presume que, producido el daño,
algo mal hizo. Si lo hubiera vigilado, no hubiera tirado la piedra por el balcón. Bueno, ¿qué pasaba en la práctica? Algo que no era realmente un funcionamiento, creo yo, sincero de las normas jurídicas. Lo que pasaba en la práctica es que no había manera de que los padres zafaran de la culpa. O sea, no importa que hubieran demostrado que mandaron al niño a las mejores escuelas de todo el mundo y que lo vigilaron las 24 horas con 4 cámaras que instalaron en su habitación, no había estándar alguno de diligencia que alcanzara para decir los padres hicieron todo bien, rechazo la demanda. ¿Por qué? Porque en el fondo se entiende que, y bueno, los niños dañaron, por algo dañaron, son insolventes generalmente los niños, pues que respondan los padres. No hay ningún problema. ¿Qué hay que hacer entonces? Llamarlo responsabilidad objetiva. Cuando no me importa cuán bien se haya hecho todo, igual voy a responder mientras haya daño, causalidad y antijuridicidad. Perfecto. Le llamo por su nombre, responsabilidad objetiva. Si yo llamo algo responsabilidad subjetiva, pero no me alcanza ningún estándar de diligencia, estoy contradiciéndome con mis propias premisas y falta un sinceramiento que afortunadamente tuvo lugar en el nuevo código. La responsabilidad de los padres es objetiva, en la norma y en la práctica. Listo, fin del problema. Me habían preguntado por el daño punitivo. Bueno, es un tema que a mí particularmente, esto digo, se corta, no sé, en cualquier momento, ¿no? Me habían dicho que duraba 1 hora, debo tener 3 minutos más. El daño punitivo es muy interesante porque sirve una finalidad distinta. O sea, el daño punitivo no está pensado para resarcir. Por eso, cuando el 52 bis habla de otras indemnizaciones, incurre en un error, como, bueno, ese artículo, como está redactado, es un gran error, esto no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas, la finalidad es muy noble, la redacción es muy pobre. Bueno, entre otras imperfecciones habla de otras indemnizaciones. Bueno, no es una indemnización el daño punitivo, por supuesto que es una suma de dinero, digamos, se va a cobrar junto a la indemnización, pero es un plus, y ese plus está orientado a castigar determinadas conductas muy graves, a prevenir otras conductas similares y a retrotraer esta tercera función. Pocos autores la recuerdan, pero Zavala de González era muy clara en esto y comparto plenamente: desmantelar los efectos del acto ilícito. O sea, es una institución muy importante para equilibrar la balanza en determinados supuestos donde realmente la indemnización no es suficiente. Hoy solamente la tenemos en el derecho del consumidor, no ha trascendido al derecho común, al derecho civil en general, ¿sí? Tal vez hubiera sido bueno que así fuese, puede que sí. Tampoco me gustaba cómo estaba redactado en el proyecto de código, la verdad. Que los jueces discrecionalmente, caso por caso, digan este va a la víctima, este va al Estado y este parte y parte, me parece que va en contra de la finalidad de la propia figura. Pero bueno, creo que en todos los casos donde los clientes que ustedes vayan a tener, o las partes, digamos, del juicio que ustedes traten, sea derecho del consumidor, pídanlo, traten de que los jueces lo den cuando corresponda y por sumas que realmente sirvan la finalidad. Si se da una concesionaria por 2.000 pesos, y bueno, la verdad que es como que no hubiera nada. Bueno, quedan unos segundos, me alegra que les haya gustado, trataré de hacer otro pronto, si me invitan, y bueno, fue un placer. Muchísimas gracias.